Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Yo voy a tocar dos temas cortos, porque tenía uno extenso, era el asunto de la droga de Caucedo, pero ya Iluminada lo trató con bastante detalle. Y entonces solamente voy a decir algo sobre eso y posteriormente entonces en el segundo comentario voy a abordar la situación de Haití, lo que está pasando en Haití, que parece que las cosas dan un giro de 90 grados en cuanto a esa situación de crisis en Haití. En primer lugar, yo quiero aprovechar esto de Rosado Mateo, la rueda de prensa de Rosado Mateo, cuestionando el operativo que hizo la DNCD para incautar 9.8 toneladas de cocaína en el puerto multimodal Caucedo. Y aprovechar eso de Mateo para hacer una reflexión sobre el tipo de oposición política que yo pienso que los partidos de oposición deben llevar a cabo. No se puede hacer una oposición hablando de todo a la ligera y más de temas tan delicados como de la lucha contra el narcotráfico. Rosado Mateo, que normalmente los partidos utilizan personas con perfil del tema de que se va a hablar para que eso conecte con la sociedad y con los medios de comunicación. Y entonces tomaron a Rosado Mateo, que había sido presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y que ahora es político y militante de la Fuerza del Pueblo, para que cuestionara esta incautación que hizo la DNCD, este operativo que hizo la DNCD y la Procuraduría General de la República. Eso ocurre en un momento en que el líder de ese partido está fuera del país, el doctor Leonel Fernández. Nosotros decíamos ayer que a lo mejor si Leonel hubiese estado aquí y le envían para que viera esa nota que leyó Rosado Mateo, quizás no la hubiese autorizado, porque es una nota que no tiene lógica, y más un hombre como él que debe conocer al detalle esos operativos de incautación de drogas. Rosado Mateo, por ejemplo, habla de que hay un faltante de 301 kilos, porque anunció primero la Dirección contra Droga, anunció 9.8 o 9.5 y después el INACI dijo 9.8. Él dice que falta alguna droga. Entonces es algo como ilógico, no tiene sentido. Ya se explicó claramente que la DNCD incauta la droga por paquetes y que esos paquetes normalmente tienen 1 kilo. Pero resulta que cuando se lleva al INACI para que le examine a ver si es droga, de qué tipo de droga es, y para que la pese, entonces el INACI da el peso exacto, y el INACI dijo 9.8 cuando se había dicho aproximadamente 9.5. Bueno, ahí eso no tiene ningún sentido que un hombre como Rosado Mateo se refiera a ese tipo de cosas, como arrojando dudas sobre las autoridades que manejan ahora la lucha antinarcóticos, que han demostrado bastante capacidad y tienen una probidad que no ha sido cuestionada por nadie ahora. De manera que eso fue una aventura del amigo Rosado Mateo. Ahora yo tengo informe de lo interno de esa organización, en el sentido de que el propio Rosado Mateo ya está arrepentido de haber dicho todas esas cosas, de haberse referido a eso. Y creo que ha manifestado la intención de incluso pedir perdón públicamente a la Dirección Nacional de Control de Drogas, sobre todo al vicealmirante Cabrera Ulloa y a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán. Sería bueno que Rosado Mateo lo hiciera, que diga, bueno, yo me equivoqué en un momento que pensé que cualquier pretexto, un asunto político, pero yo reconozco que las autoridades actuaron correctamente en este caso y vamos a esperar las investigaciones, que todavía faltan datos de esa investigación. Hoy el periódico El Día publica con detalles todos los pormenores de cómo se planificó el trasiego de esta droga. Y fíjense ustedes cómo se hizo, la inteligencia que usan esas organizaciones
tráfico de droga. Miren eso. Tomaron un furgón, un contenedor, y lo embarcaron en un puerto de Guatemala. En un puerto de Guatemala lo registraron con el nombre del contenedor. El contenedor es el HLBU 9354083. Eso lo embarcan en el puerto Santo Tomás de Castilla, en Guatemala. Lo suben a un barco, porque ustedes saben que los barcos lo que traen son contenedores, y en los contenedores es que viene la mercancía. Lo subieron ahí al barco. Luego, ese mismo contenedor vacío fue trasladado al puerto Barrios, ahí mismo en Guatemala, que está un puerto que queda cerca. Y allá ese contenedor no lo apiaron. Es decir, el barco descargó algunos contenedores, pero ese no. Ese lo dejaron ahí. Resulta que ese puerto de Santo Tomás de Castilla, el puerto Barrios, es un puerto donde se embarcan normalmente bananos hacia Europa. Es decir, lo que está haciendo esta organización que traficó con esa droga es creando una trazabilidad para engañar allá finalmente cuando llegue a Bélgica, que era el destino final de la mercancía. Entonces, ese contenedor, después de pasar 2 puertos de Guatemala, entonces va a Honduras y hacen exactamente lo mismo. Lo dejan en el barco y arranca para la República Dominicana, para el multimodal Caucedo. Aquí en el multimodal Caucedo, entonces lo dejan en el barco, pero entran al muelle. Y esto es bueno, seguro que las investigaciones van a arrojar luz sobre esto, porque el contenedor que llevaba la droga y entró al multimodal Caucedo, eso el 5 de noviembre, iba con un cabezote con identificación del muelle. Es decir, que pasó por la puerta, todo el mundo pensando que era un contenedor o un cabezote que trabajaba para el muelle, porque tenía el membrete del muelle. A eso hay que investigarlo, porque seguro que ese mismo cabezote ha introducido a ese muelle muchos otros contenedores, porque la mayoría de las drogas que se incauta aquí es en ese muelle, es en ese puerto Caucedo. Entonces, ese es un dato que arroja la DNCD, que debe investigarse a ver cuál es a quién pertenece ese cabezote y ver la historia de los contenedores que ha introducido anteriormente al muelle. Bueno, pues ese contenedor que se introduce al muelle se trasvasa entonces al contenedor vacío que viene de Guatemala y ha pasado por Honduras. Se trasvasa ahí. Entonces, de aquí sale para Bélgica, iba a salir para Bélgica ese contenedor lleno de drogas. Pero la labor de la DNCD entonces detecta ese cargamento ahí y los atrapa. Lo atrapa y decomisa el contenedor. Pero fíjense ustedes la inteligencia. Cuando ese contenedor llegara allá a Bélgica, iba a venir con un registro, con una trazabilidad de que lo que trae guineo, porque él ha pasado por puertos de guineo, por puertos que embarcan bananos, y cuando llegó a la República Dominicana no lo apiaron del barco, sino que trasvasaron cocaína en vez de guineo. Él iba a llegar allá y en Bélgica no lo iban a revisar. Eso iba a introducir todas esas drogas, pero la DNCD lo interceptó aquí y ahí está, el golpe dado. Entonces, el señor Rosado Mateo, y digo, hablo de él, porque él habló a nombre de la Fuerza del Pueblo, habló a nombre de un partido político, que es el único partido político que ha hablado de eso. Después yo no he oído otro que haya hablado, ni ningún líder político importante se haya referido al tema. Entonces él, sin tener en cuenta todos esos elementos, arroja dudas sobre esa operación. Arroja dudas sobre esa operación, y por eso es que se arma el debate. Ahora él está pidiendo excusas de manera privada, que yo le pido que lo haga público. Lo haga público, porque eso lo va a enaltecer él y va también a parar toda esta andanada de recriminaciones que le han hecho todos los sectores. Yo veo las redes sociales, todo el mundo hablando de eso, y los comentaristas de radio y de televisión. De manera que sirva este ejemplo de Rosado Mateo para que los partidos políticos tengan en cuenta que antes de referirse a un tema hay que investigar.
Por eso hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones que los partidos tienen que formar equipos técnicos, lo que llaman en otros países gabinete sombra, que por cada funcionario que hay en la administración pública, el partido tenga un técnico que se encargue de darle seguimiento. Y cuando ese comité, ese gabinete sombra se reúna, pues sopesen bien las cosas e investiguen antes de hacer denuncias, porque muchas veces por hacer oposición lo que se hacen es daño los partidos, porque entonces la gente después no le pone caso a lo que dicen, porque dicen, no, eso siempre hablan cosas infundadas, como es este caso de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de la incautación de la droga. De manera que quise referirme a eso. En segundo lugar, el segundo comentario que tengo sobre la situación haitiana. Mire, ustedes saben que las esperanzas de Haití estaban cifradas en la comunidad internacional, en las Naciones Unidas. El caso se ha tratado en varias ocasiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ya por fin las Naciones Unidas tomó una resolución en octubre de este año, mediante la cual autorizaba la incursión en Haití de tropas encabezadas por Kenia para pacificar el país. Esas tropas están en Haití, pero no han dado pie con bola. Eso ha habido poca efectividad en su trabajo, aunque en el día de ayer mataron al segundo de barbecue. Pero con excepción de eso no ha habido ningún tipo de incidente significativo para exterminar las bandas en Haití. Y entonces hoy las Naciones Unidas se destapa con un comunicado pidiéndole a las autoridades de Haití hacer mayores esfuerzos para consolidar la paz de ese país. Es decir, ya las Naciones Unidas le saca los pies. Las Naciones Unidas, bueno, no somos nosotros los responsables, son ustedes los que dirigen Haití, los responsables de pacificar ese país y enrumbarlo por los caminos de la normalidad, hacer elecciones como se ha programado para final del año que viene, y poner en orden esa nación. Es a ustedes que le corresponde, está diciendo las Naciones Unidas en ese comunicado que emiten el día de hoy. Entonces yo creo que eso cambia un poco el giro de la política en Haití y coloca sobre los hombros de sus dirigentes, de la burocracia que ya se armó allí, el primer ministro, el presidente del Consejo Presidencial Provisorio y el gabinete todo de Haití, establece sobre sus hombros la responsabilidad de conducir ese país, olvidándose un poco de la muletilla de la ayuda que puede darle la Organización de las Naciones Unidas, porque con este comunicado ellos están prácticamente desligando de la situación o de la conducción de las políticas en Haití, y yo creo que eso es positivo para Haití. Es Haití que tiene que resolver su problema. Es la Policía Nacional Haitiana que tiene que perseguir a los delincuentes. Es la Policía Nacional Haitiana que tiene que reforzarse, especializarse. Pueden recibir ayuda de las Naciones Unidas y de otros países, ayuda en adiestramiento, como lo está haciendo El Salvador, en adiestramiento de esas fuerzas policiales, recursos económicos como lo está suministrando Naciones Unidas. Pero finalmente la gran responsabilidad de pacificar esa nación la tienen las autoridades haitianas y el liderazgo político que todavía queda allí en Haití. La policía es la que tiene que perseguir a estos delincuentes y terminar esa banda, pacificarlo, programar elecciones para el año que viene y definitivamente establecer la paz y la tranquilidad en esa sufrida nación. De manera que quise resaltar esta parte de las Naciones Unidas porque eso le da un nuevo giro y establece como responsables principales de la conducción de la política haitiana a sus autoridades y a la clase política.